nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación, explicación de la fe católica, apoyándonos en el grande catecismo de la Iglesia Católica, publicado con el nombre Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Quiero continuar este tema porque es muy interesante y hoy quiero hablar con ustedes acerca de los pecados contra la fe. Los pecados contra la fe. Veamos un poco lo que dicen los santos. No tienen fe, pero tienen supersticiones. Risa y vergüenza nos dio aquel poderoso que perdía su tranquilidad al oír una determinada palabra de suyo indiferente o inofensiva, que era para él de mal agüero, y al ver girar la silla sobre una pata, bien el hombre supersticioso, tenía miedo que algo de mal agüero iba a venir. No se puede girar la silla 1000 veces sobre una pata, no pasará nada. ¿Por qué? Porque la pata de la silla es la pata de la silla, punto. No tiene ningún poder, ni humano ni divino. Entonces hay gente que no tiene fe, pero sí son supersticiosos, supersticiosos. Por ejemplo, todos los que consultan las cartas, los horóscopos, los adivinos, los brujos, los hechiceros, los disque espiritistas, todos son pecan gravemente. Un católico nunca va a hacer confianza en estas cosas. Eso va contra el primer mandamiento de Dios, consultar estas cosas. Los que van, por ejemplo, a buscar, sanaciones, etcétera, etcétera. No. Usted no tenía nada o casi nada. Un simple doctor podía ayudarte, aconsejarte, darte medicina adecuada. Usted va a ponerse en manos de un hechicero que te pone en manos, o se te estafa, te roba, te miente, o te pone en manos de los mismos demonios. Cuidado, hijito. Mucha gente, dice el padre Gabriele Amort, el gran exorcista de Roma, especialista de esta materia, dice mucha gente que no tiene casi nada, va hasta la posesión diabólica por haberse puesto en manos de estas cosas. Entonces hay pecados contra la fe. Veamos lo que dice Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, en su Summa Teológica segunda, cuestión 10, artículo 4. La infidelidad es el mayor de los pecados, ya que es lo que más aleja de Dios, porque priva hasta de su verdadero conocimiento, y el conocimiento falso de Dios no acerca, sino que aleja al hombre de Dios. Es gravísimo esto, la infidelidad, las falsas religiones. Son todas las religiones inventadas por hombres, aunque hablan de Dios y de dioses. Olvídalo, los alejan de Dios. La infidelidad es el mayor de los pecados, ya que es lo que más aleja de Dios, porque priva hasta de su verdadero conocimiento. Piensan conocer a Dios y no lo conocen. Todas las religiones inventadas por hombres, no tienen nada que ver con Dios. Es gravísimo esto. También hay otro pecado en la Suma Teológica, segunda, 10.1. Cuestión 10, versículo 1, dice Santo Tomás: la apostasía es un pecado de infidelidad que nace de la soberbia, por la que el hombre no se somete a las reglas de la fe revelada por Dios. La apostasía, por ejemplo, un católico que se hace budista, que se hace musulmán, que se hace, de religión maya o esto, aquello. Pobrecitos de ellos, no saben en qué se meten. También todos los que apostatan de la fe católica, por ejemplo, haciéndose protestantes, por desgracia, aunque guardan unos elementos de lo católico, ya no tienen la fe verdadera. Por lo tanto, predican otro evangelio. San Pablo dice: si alguien os predica otro evangelio, un evangelio diferente del que habéis recibido, sea
maldito sea maldito. Y bien, los que predican otro evangelio, y bien, por desgracia, caen bajo la maldición de San Pablo en Gálatas 1:8. Entonces, cuidado, hijitos. San Juan en segunda carta, versículo 10, hay un solo capítulo, dice: si alguien viene a ustedes con otra doctrina, ni recibirlo, ni saludarlo. El que lo recibe, lo saluda, participa de sus malas obras. Cuidado. Hay muchos católicos hoy reciben en su casa predicadores de mentiras con nombre de Biblia o cristiano o Jesucristo, y bien quitarle la fe verdadera para darle algo falso. Es como quitarte los billetes verdes que tienes y te da uno falso. Por ejemplo, usted tenía un billete, supongamos, un billete de $20, digamos, para que entienda. Alguien viene, no, hermano, aquí uno de 100, bueno, deme este 20, toma ese 100. Te quita los 20 y da 100, y cuando usted va a cambiar los 100 va a ir a nada, era falso, no vale nada. Entonces, nunca recibir en su casa gente que viene a predicarte, hablarte de Dios, predicarte otra fe que la fe católica, ni escucharlos, ni escucharlos. San Juan dice, ni saludarlos. El que los saluda, bien, participa de sus malas obras. Entonces, cuidado, todos que han dejado la fe católica realmente hicieron un grandísimo pecado. San Tomás de Aquino, de hecho, dice que los herejes, los que cambian, modifican, falsifican la fe cristiana, y bien dice, los herejes son como los fabricadores de falsas monedas. Por eso los fabricadores de falsa moneda matan el cuerpo, quitándole sus bienes a uno, y bien el fabricante de una falsa religión, de una falsa iglesia, mata al alma, porque le quita la fe verdadera para darle una falsa. Por eso San Pablo, hablando de los predicadores no autorizados por la iglesia legítima, dice: esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, ya que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es mucho también que sus ministros se disfracen de ministros de justicia. Su fin será el que corresponde a sus obras. Que, hermanos, Cristo no tiene iglesias. Tiene la iglesia que él fundó, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no dijo mis iglesias. Y esta iglesia es cuerpo místico de Cristo, es la iglesia de Dios viviente, columna y sostén de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Entonces, cuidado. No dejar la fe católica. Pero hay problemas en la iglesia, sí los hay. Y hay malos curas también, malos obispos también. ¿Y qué? ¿Cuál es tu problema? ¿Usted es un santito? Ahora esos malos, digamos, religiosos, dirigentes, de todo modo darán cuenta a Dios. La iglesia es santa, tiene hijos pecadores, hasta ministros pecadores. Tenemos que reconocerlo. Además, la iglesia fue infiltrada por masones, por comunistas, por gente perdida, y como dijo el Papa Benedicto, no fueron bien formados. En 1981 el Papa Juan Pablo II dijo: bien, se han sembrado, se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral en la iglesia. Todos estos curas, sacerdotes mal formados, por desgracia, deshonran la iglesia. Es verdad. Bien, vamos a superar esto, pero no debes dejar tu iglesia, no debes de renunciar a tu nacionalidad porque hay malos dirigentes. Entonces, cuidado, infidelidad, todo lo que es paganismo, anticristianismo, religiones inventadas por los hombres, es la mayor de los pecados. Viene la apostasía, que es un pecado de infidelidad, que nace la soberbia. Bien, Lutero es un apóstata de la fe verdadera. Yo digo, el más grande pecado que puede hacer un católico es hacerse protestante, por ejemplo, o dejar totalmente el cristianismo, peor todavía. Los que niegan son primeramente los que propusieron la fe por temor a una inminente persecución, y después los doctores de la herejía y sus discípulos, dice San Cirilo. Entonces, los que niegan son primeramente los que propusieron la fe por temor a una inminente persecución. Hablaba de las persecuciones, y bien, gente tuvo miedo. ¿Y qué pasó?
La gente, hubo cristianos que apostataron por miedo a ser perseguidos. Por ejemplo, los persas, los de Irán, ponían en un cuartito bien cerrado muchos ratones y después dejaba a un cristiano manos y pies atados para que lo devoraran. Pobrecito, si un momento dado ya basta, sácame de aquí, bueno, por miedo, por pena. Pero también hay los herejes, doctores de la herejía y sus discípulos, son enemigos de Cristo, de la iglesia de Cristo, diciéndose cristianos. Este es el problema. Esto es el problema. Entonces es algo muy, muy grave, queridos hermanos. La apostasía es pecado contra la fe. Seguimos nuestra meditación, queridos hermanos, sobre la fe. Hemos dicho que la apostasía, la infidelidad, son pecados graves. ¿Por qué? Porque la infidelidad consiste en rehusar someter el entendimiento por respeto o amor de Dios a las verdades sobrenaturales reveladas o inventar religiones de su cosecha. Son pecados graves. Otro pecado gravísimo contra la fe es la blasfemia, por ser directamente opuesto al acto de fe, al acto exterior de fe, que consiste en confesarla de palabra. Entonces, el acto de fe consiste en profesar su fe de palabra. La blasfemia consiste en preferir palabras injuriosas contra Dios y sus santos. Ahora, ¿es siempre pecado grave la blasfemia? Si es grave, ¿acaso la costumbre de proferir la blasfemia excusa o atenúa su gravedad? No, para nada. En vez de atenuarla, la agrava, pues la costumbre demuestra que se dejó arraigar el mal en lugar de ponerle remedio. Entonces, nunca alabar, por ejemplo, a alguien que hace chistes contra la religión, contra lo religioso, contra la Virgen, contra los santos. Mostrar cara de enojado, hasta hablar, no toca a mi madre, cállate. Otro pecado grave, gravísimo pecado, dice Santo Tomás, es exponerse a frecuentar malas compañías, mantener conversaciones que hablan contra Dios, la iglesia, y dedicarse a lecturas capaces de perder la fe, o lecturas o películas. Por ejemplo, el que lee libros malos, anticristianos, mira películas que sabemos que son malos, expone su fe. Es realmente muy, muy grave esto. Entonces, cuidado, mantengamos nuestra fe pura y santa. Otros pecados contra la fe, por ejemplo, el pecado de desesperación. Este pecado es el pecado de aquellos que, tomando en cuenta o la grandeza y excelencia infinita de Dios, o las dificultades con que tropiezan en el ejercicio de las virtudes sobrenaturales, hacen a Dios la injuria de suponer que jamás llegarán ni a poseerlo ni a practicar la virtud cual conviene. En consecuencia, renuncian a la felicidad y se abstienen de invocar a Dios y llamarlo a su auxilio, aunque bien pudieran hacerlo. Entonces, el pecado de desesperación. Entonces, nunca de desanimarse, nunca desesperarse. Dios quiere la salvación de todos y quiere ayudar a todos. En este caso, rezar. Entonces, hay el pecado de desesperación, y hay otro pecado grave, la desesperación, porque utiliza por modo de movimiento, dice Santo Tomás, en el orden sobrenatural, y hace que el pecador pronuncie en cierto modo contra sí mismo la sentencia de la eterna condenación. Ya no puedo, estoy desesperado, no puedo superar el pecado y la culpa. Y bien es falso, ¿por qué? Porque Dios es omnipotente, también su misericordia y su ayuda. Por lo tanto, ni desesperarse, ni desanimarse, ni tampoco decir por orgullo, yo solo puedo hacer lo que quiero, llegaré al cielo sin sacramentos, sin oración, sin acto de fe, sin confesión. Esto también es un pecado grave contra la fe. La sociedad actual, que hermanos, dice Santo Tomás,
está como animalizada, pobre gente, ya realmente la animalizan pensando que solamente lo que cuenta es el cuerpo. Hay otro pecado contra la fe, bien, vamos a decir que son los que quieren modificar la fe. Los que piensan que la fe cambia, evoluciona, esto también es un pecado. Es un pecado grave. Los que piensan que los dogmas cambian según las épocas, el tiempo, están también equivocados. Vamos a hablar esto en la charla siguiente. Que Dios los cuide, la Virgen María los tome bajo su protección y no olviden de nunca aceptar en su casa predicadores de falsas Biblias. Quiero hablar de Dios. Ya me hablaron hace mucho tiempo. No hay problema. Un día estaba dando folletos en un hospital. Todo el mundo recibió mi folleto, salvo una señora. Me grita, ¿por qué no van de puerta en puerta a predicar Biblia? Dije, señora, si toda esta gente sabe algo de Biblia y cree en Jesucristo, es que hemos hace 500 años hecho este trabajo en estas tierras de Hispanoamérica. Usted acaba de nacer y van a cambiar la fe de la gente, engañándola en nombre de la Biblia. Hay otros, como dije, que piensan que hacen caridad o por respeto a Dios reciben a alguien que les habla de Dios. Y bien, si vienen a hablar de Dios para quitarte la fe verdadera del Dios verdadero y darte una fe mezclada, ustedes realmente es muy imprudente. Entonces, nunca recibirlos en su casa. Si alguien viene con otra fe, ni recibirlo, ni saludarlo, dice San Juan, segunda carta, versículo 10. Que Dios los cuide, la Virgen María los ayude y que todos los santos que fueron hombres de fe los ayuden también. Les aconsejo, queridos hermanos, leer siempre la vida de los santos que son realmente los campeones de la fe. Y cualquier libro que pone en duda su fe, lo que usted aprendió de niño, lo que aprendió con sus padres, abuelos y bisabuelos, cualquier libro, cualquier persona que dice algo contrario, no hacerle caso. La fe verdadera fue comunicada por tus padres, abuelos, tatarabuelos y los santos, y no cualquier que viene hoy a inventar cualquier cosa. Que Dios los cuide, la Virgen los ayude. Amén.